Amigos de Radio Continental, muy buenos días. Les habla Adrián Peña, bienvenidos a un espacio más de la 1600 por AM 1600 Radio Continental. En un sábado precioso en el departamento de Canelones, comunicándonos con ustedes como cada sábado en vivo aquí para compartir estos minutos. Una semana en la que hemos tenido mucha actividad mientras estamos grabando o nos estamos comunicando con ustedes para esta audición. Estamos rumbo a Paysandú, porque ahora al mediodía estaremos inaugurando la nueva localización del monumento a don José Valle Ordóñez. Hay 3 monumentos de estas características en el país, y este es uno de los más lindos. Los que conocen de estos temas que tienen que ver precisamente con obras de arte, dicen que este monumento es de los más lindos que hay en reconocimiento al fundador del Estado moderno, ¿no? Al fundador del Uruguay moderno, don José Valle Ordóñez, figura emblemática de nuestro partido e inspiradora para todos nosotros los colorados. El monumento estaba ubicado en un lugar con escasa visibilidad, en un predio privado. Bueno, ahora en un acuerdo que realizamos cuando nos tocó estar al frente de la Secretaría General en el partido, trasladamos el monumento en acuerdo con la Intendencia de Paysandú hacia un lugar en la Rambla de Paysandú, en un lugar muy lindo. Hoy nos va a acompañar un día precioso para la relocalización de ese histórico monumento. Y bueno, allí estaremos muchos de los colorados, muchos de los convencionales nacionales. Estarán además los 3 precandidatos del partido, el doctor Sanguinetti, el senador Amorín y el doctor Ernesto Talvia, que nosotros acompañamos y lo estaremos acompañando también hoy en esta actividad. Va a ser un encuentro de los precandidatos colorados, además, ¿no? O sea que es una instancia muy linda, con algo que se ha denominado Don Pepe nos une, es decir, todos los colorados unidos bajo el pensamiento de don José Valle Ordóñez, hoy allí al pie de ese monumento que se estará relocalizando en escasos minutos. Ha sido una semana muy intensa de trabajo. El día miércoles estuvimos acompañando a Ernesto Talvi en la Expo Activa, allí en Soriano. Ya van muchísimas ediciones de la Expo Activa, una exposición tradicional en el Uruguay que combina la exposición estática, digamos, de maquinaria, de implementos para el trabajo en materia agropecuaria, de aquellas empresas proveedoras, de vendedoras de insumos y demás, que también tiene un componente técnico, porque allí se desarrollan charlas y jornadas técnicas importantes en el pabellón dedicado a esto, pero que un lugar donde también se realizan demostraciones de esa maquinaria, de esos conocimientos, de esa nueva tecnología aplicada, ¿verdad?, al trabajo agropecuario. En este caso, la Expo Activa fue ámbito para que se presentaran, ¿verdad?, los precandidatos a la presidencia de la República. Estuvieron casi todos los precandidatos presentes. El régimen fue sorteado, el orden en que cada uno aparecía a preguntas que se iban realizando. Fueron 3 preguntas y tenía cada precandidato 3 minutos para responderla. Creo que fue por el Frente Amplio, solo asistió Daniel Martínez. Pero creo que fue una instancia importante para que quedaran claras algunas cosas. La primera cosa que quedó bastante clara es que, bueno, nuestro candidato está realmente preparado. El hecho de poderlo contrastar con la exposición de otros precandidatos a la presidencia de la República, evidentemente arrojan como conclusión la que hemos venido sosteniendo a lo largo del tiempo, desde que hemos decidido apoyar la candidatura de Ernesto Talvi. Es alguien preparado para ejercer naturalmente las funciones de gobierno, alguien que se ha preparado, que conoce y que maneja los temas con un conocimiento muy profundo y con una gran capacidad para poder encarar las transformaciones que el Uruguay necesita. Pero lo segundo realmente importante fue ver a quienes integran lo que hoy se denomina como marco opositor, o que integramos el que hoy se denomina como marco opositor, con un común denominador interesante, es decir, hay consenso en las grandes líneas que tienen que ver con las cosas que el Uruguay tiene que encarar a partir del 2020. Y eso es una muy buena noticia, porque yo creo que si bien el Frente Amplio está agotado, si bien el Frente Amplio es un proyecto desgastado, que hoy ilusiona a muy poca gente, no ilusiona ni siquiera a sus propios adherentes, era necesario que la oposición tenga una propuesta, digamos, alternativa a lo que el Frente Amplio ofrece, y para eso es muy importante que la población vea que tenemos acuerdo en las cosas importantes, y que gane quien gane,
esas cosas se llevarán adelante. Bueno, esa instancia del otro día, que es la primera instancia en la que comparecen todos los precandidatos antes de las elecciones de junio, seguramente haya alguna otra en algún otro ámbito, pero bueno, esta fue la primera, y eso quedó, sin que hubiese un acuerdo explícito, quedó implícito en las diferentes exposiciones de los diferentes candidatos. Creo yo que esa es una muy buena noticia. El Uruguay está en los hechos generando una propuesta alternativa al Frente Amplio, la está generando y la está consensuando a través de la confluencia de cosas que parecen de sentido común, ¿no? Pero es importante que queden claras, que lo manifiesten así los diferentes candidatos, los diferentes partidos políticos. Creo que vamos camino a un cambio de rumbo en el Uruguay. Parece necesario, pero mucho más necesario se advierte que tiene que ser que estas señales sean claras para los votantes, ¿no? Que los votantes puedan advertir que efectivamente, gane quien gane de la oposición, hay cosas que se podrán cambiar. En otro sentido, en la jornada de anoche, viernes anoche, estuvimos inaugurando nuestra sede en Las Piedras, la sede de la lista 1600 en la ciudad de Las Piedras. Ustedes saben que estamos abriendo estos lugares, estos lugares físicos de encuentro en torno a la propuesta de Ernesto Talvi, de quien habla, y de todo el equipo de Ciudadanos Canelones en el departamento de Canelones. Y bueno, tenemos sedes desparramadas a lo largo y ancho de todo el departamento de Canelones y algunas otras que iremos abriendo en las próximas semanas. Pero les quería contar que lo de anoche fue realmente una fiesta, un gran trabajo del edil Walter Servini allí en Las Piedras, pero toda la barra del departamento, fundamentalmente la gente del eje de Ruta 5, trabajando de manera incansable para que esa sede quedara allí en Valle Ordóñez y Leandro Gómez de manera prolija, de manera espectacular, un local que quedó precioso. Es un muy lindo lugar para poder reunirnos, porque allí vamos a hacer un montón de cosas, más allá del trabajo político propiamente dicho. Será motivo de encuentro, motivo para hacer, lugar de encuentro para hacer otro tipo de actividades, para intercambiar y para precisamente tener ese espacio de interacción con los ciudadanos. Por eso el nombre Espacio Ciudadano. Pero bueno, en una reunión preciosa con cientos de personas que cortaron la calle, después de muchísimos años, el Partido Colorado cortó la calle en la ciudad de Las Piedras y llenamos aquel espacio físico para escuchar la palabra de nuestro candidato, el doctor Ernesto Talvi. Fue realmente una gran fiesta que hace, que viene a confirmar, ¿verdad?, lo que las encuestas vienen dando, que viene a confirmar lo que los analistas políticos vienen dando, y es la recuperación del Partido Colorado. Mucho más allá de los números, mucho más allá de lo que pueda establecerse como análisis político, hay una realidad, y es con la que nos encontramos anoche. Mucha gente volcada a la calle, mucha gente con entusiasmo, con alegría, con ganas, acompañando al Partido Colorado y en particular al doctor Ernesto Talvi. Esa es la realidad, con la cual nos estamos encontrando. Sin duda hay un viento que corre a favor de la recuperación partidaria. Los colorados estamos muy contentos con eso, pero creo que es muy importante que este viento que trae de recuperación del partido traiga también los cambios, los aires de renovación. Nosotros estamos por la renovación, nos parece muy importante que el Partido Colorado se renueve, que genere espacios para nueva gente. No estamos de acuerdo con la repetición de manera incansable de nombres que ya tuvieron su oportunidad y que ya hicieron su paso por el partido. Bueno, es tiempo de seguir abriendo las puertas a nueva gente. Necesitamos nueva gente en la política, necesitamos gente que tenga ganas, que tenga ilusión y que venga a este ámbito sin ningún tipo de contaminación. Y nos parece que Ciudadanos es la puerta de entrada para que en Canelones se dé esa transformación. Necesitamos un partido nuevo, un partido transformado, un partido renovado, para que realmente sea herramienta de cambio. Para eso son los partidos políticos, para cambiar las cosas. Entonces acá ahí estamos en contra de la continuidad a nivel nacional con el Frente Amplio, pero también creemos que dentro del Partido Colorado y en particularmente en Canelones, que es donde nos toca trabajar, bueno, allí nosotros tenemos que dar pelea para que la renovación se imponga, y por eso precisamos del apoyo de todos ustedes, volcándose a votar ese 30 de junio, que es un día de invierno, donde la elección no es obligatoria, pero donde cada voto define. Ahí estamos marcando quién va
a ser nuestro candidato en la próxima elección. Y allí digamos que se eligen los finalistas, los que van a la final de octubre, y es muy importante que el Partido de Colorado lo represente Ernesto Talvi para proponer realmente cambios. Nosotros tenemos desde Ciudadanos una propuesta renovadora, pero estamos hablando de cosas concretas, con propuestas claras, con propuestas concretas, con propuestas financiables. Es una propuesta en serio, no es una ilusión. Se trata de alguien preparado precisamente para ejercer el gobierno, que alguien que se ha dedicado más de 20 años al estudio de estos temas, de las políticas públicas. Creo que tenemos una oportunidad real de cambio a través de Ernesto Talvi. Yo les pido que se acerquen a la página web, que se acerquen a las páginas de Facebook, que se acerquen a cualquiera de estos eventos que estamos organizando para conocer la propuesta de Ernesto. Realmente lo de anoche en Las Piedras nos llena de entusiasmo, nos llena de ganas, estamos con mucha energía. Realmente fue una preciosa fiesta de la 1600 allí en Las Piedras. Amigos, los invito a escuchar la audición semanal de Ernesto Talvi, el mensaje semanal que Ernesto nos deja sobre los temas que importan en el Uruguay. Creo que es bien importante y lo tenemos como cada sábado aquí en Sábado Ciudadanos por Radio Continental. Vamos a escucharlo a Ernesto. Qué lindo es sentir el viento que sopla en todos lados. Soy Ernesto Talvi, precandidato a la presidencia del Partido Colorado por el sector Ciudadanos, y les doy la bienvenida a una nueva edición de Pensando en Voz Alta. Llevamos 74 años de decadencia por goteo. En 1955, cuando empezó la decadencia, el ingreso por habitante del Uruguay era 60% superior al de España. 70 años de decadencia por goteo después, es apenas la mitad. El Uruguay se ha ido alejando paulatinamente de la frontera del desarrollo. Por eso hoy España y otros países desarrollados es donde muchos jóvenes, los más preparados, sueñan con irse. En nuestra recorrida por todos los rincones del país, muchos más padres de los que quisiéramos oír nos dicen: quiero que mis hijos estudien y se vayan porque en este país no hay futuro. Duele. Hoy hay más uruguayos pensando en irse del país que los que había en la crisis del año 2002. Se podrá decir que hoy disponemos de más bienes materiales, y es cierto. Tenemos más televisores planos, más computadoras, más celulares, más motos y más autos, pero hemos perdido lo más preciado, nuestra capacidad de convivir. Somos hoy una sociedad más agresiva, más crispada, más violenta y más fracturada. La mitad de los chiquilines que nacen en el país nacen en las periferias urbanas pobres que rodean a todas las ciudades, pueblos y localidades, y solo 16 de cada 100 terminan el liceo. Sin educación, condenamos a la mitad de los chiquilines que nacen a la changa, a la informalidad, a la dependencia de los planes sociales del Mides o a ser semillero de los narcotraficantes, a elegir el delito como forma de vida. Y quien no sea capaz de conectar este estrepitoso fracaso educativo en las periferias pobres urbanas y la fractura social y toda la secuela de delito, violencia, droga, inseguridad y miedo que trae detrás, no está haciendo un buen diagnóstico de la realidad. Ciudadanos nace para cerrar la canilla de esta decadencia por goteo, porque si seguimos así, estamos en el horno y nos estamos quemando. No podemos darnos el lujo de ignorar los problemas, de mirar para el costado. Necesitamos llamar a las cosas por su nombre, tocar vacas sagradas a las que el sistema político les tiene tanto miedo, entender que no hay más intocables, que el país precisa un golpe de timón histórico, porque en junio votamos eso, entre la continuidad o el cambio, entre seguir con la decadencia por goteo o apostar a la transformación, entre un país sin futuro y otro futuro posible, un mejor futuro. Soy Ernesto Talvi, muchas gracias por escucharnos, nos reencontramos la semana que viene. Qué lindo es sentir el viento que sopla en todos lados, nos empuja hacia adelante.
volvemos a este espacio de Radio Continental por la 1600, el espacio de la 1600 de Canelones con Ernesto Talvi, presidente. Escuchamos lo que Ernesto comentaba de acuerdo a los estudios, ¿no? Los números son mucho más perversos de lo que uno quiere, o sea, uno puede dibujar la realidad del modo que quiera, pero los números indican lo que indican. Es esta proyección de ver cómo el Uruguay en los últimos 70 años ha ido perdiendo calidad en cuanto a sus ingresos, pero que también tiene que ver con calidad desde otro punto de vista, desde el punto de vista de cómo se mide hoy el índice de desarrollo humano, por ejemplo, no solo las cuestiones económicas. En ese índice el Uruguay viene bajando, está en el puesto 55 a nivel mundial. Hay 54 países por delante del Uruguay en ese indicador, que muestra cuestiones que no solo son económicas, que muestra y analiza otras variables que tienen que ver con la calidad de vida de las personas. Indudablemente no lo hemos hecho bien, y en eso nos cabe responsabilidad a todos, porque a esta altura todos hemos pasado por el gobierno, y si bien en cada gobierno se han hecho cosas, y si bien los últimos 14 años de gobierno frente amplista han significado una involución importante, también es cierto que no hemos sido capaces de encarar los cambios de fondo que el Uruguay precisa. Eso parece notorio, eso parece evidente, y surge del análisis de lo que Ernesto recién señalaba en su espacio, en su mensaje. El Uruguay viene cayendo, esto ha sido progresivo, es decir, no ha sido de un momento al otro, es una decadencia, en lo que él llama decadencia por goteo, es decir, poquito a poquito, cada año, cada década el Uruguay se hunde un poquito más. Y bueno, es necesario encarar algunos cambios, pero hoy parecen que hay cambios que son ineludibles. Ustedes, estamos asistiendo a un debate público entre los dos principales candidatos del Frente Amplio, entre cuáles fueron las razones por las cuales no se llevó, se encareció tanto, ¿verdad?, la obra del Antel Arena. Una Antel Arena que, como dijimos acá desde hace muchos años, porque lo señaló primero Pedro Bordaberry en el Parlamento Nacional, y nosotros lo hemos refrendado en todo momento, pero además de nosotros, lo dijo el Tribunal de Cuentas de la República, la Antel Arena es inconstitucional, porque no está en las competencias que la ley le asigna a un ente autónomo. Cuando se crea un ente autónomo, ese ente autónomo tiene esa empresa tiene determinada competencia, es decir, se va a mover en determinado giro de actividades. En el caso de Antel, claramente son las telecomunicaciones. En el caso de la UTE es la generación y distribución de energía eléctrica, por poner un ejemplo. En caso de ANCAP, la refinación y distribución de combustibles. Bueno, en el caso de Antel, obviamente, está claro que crear un centro de espectáculos de las características de la Antel Arena no está en su órbita ni en sus competencias. Eso está muy claro. Por lo cual fue observada esa obra por el Tribunal de Cuentas de la República, a lo que hizo caso omiso en aquel entonces presidenta de Antel, Carolina Cose, pero también todo el gobierno del Frente Amplio. Primero el gobierno de José Mujica y después el gobierno de Tabaré Vázquez, que avanzó con la obra. Bueno, en aquel momento también Pedro había anunciado que la obra costaría el doble, ¿verdad?, de los 40 millones de dólares anunciadas. En definitiva, costó más del doble, ¿verdad? Sabemos que contó 95 millones de dólares cuando el presupuesto original era de 40 millones. Si hablamos de millones de dólares como si habláramos de kilo de arroz, ¿no? Es una cosa de loco. Parece que no costara, y sobre todo estamos hablando, y a veces nos olvidamos de que todo ese dinero es nuestro dinero, es el dinero de los contribuyentes, es el dinero de todo lo que pagamos la tarifa de Antel, de todos nosotros que además y por derecho somos los dueños de Antel, porque es el pueblo uruguayo el dueño de Antel. Entonces, sinceramente, uno se queda con esa percepción, ¿verdad?, de que es muy complicado cuando en la gestión de las cosas públicas se tiene el rumbo que ha marcado el Frente Amplio. Ahora Carolina Cose le echa las culpas a Daniel Martínez de que por las determinadas cuestiones vinculadas a la Intendencia de Montevideo y los diferentes permisos y trámites y cuestiones que tuvo que salvar la construcción de la Antel Arena en un espacio de la Intendencia, fueron los que la causante, digamos, de elevar el costo a esa dimensión. Bueno,
realmente llama la atención esta discusión pública, este lío interno del Frente Amplio por una obra que nunca debió haber existido, pero además una obra que sirvió de plataforma política para Carolina Cose, porque lo único que tiene Carolina Cose para mostrar públicamente, después de años en la presidencia de Antel, después de años como ministra de Industria y Energía, es el Antel Arena, ¿no? Por lo cual creo que es una muestra suficiente de lo que le pasaría al Uruguay si sigue siendo gobernado por el Frente Amplio y sobre todo si llega a acceder al gobierno la ingeniera Cose. Yo creo que estas cosas son importantes porque son las cosas que el Uruguay tiene que plantearse. Ustedes transformen esos 40 millones de dólares de sobrecosto, pero transformen los 95 millones de dólares del Antel Arena en cuántas escuelas, en cuánto financiamiento de obra pública se podría haber convertido. Sinceramente, creo que un gobierno debe tener clara cuáles son sus prioridades. O sea, un gobierno básicamente tiene que priorizar y educar. Esas son las dos funciones fundamentales cuando alguien accede al gobierno. Y debe tener clara cuáles son las prioridades. Y entonces, una pregunta retórica que uno hace: ¿era necesario el Antel Arena? ¿Era necesario sacarle a las arcas públicas 95 millones de dólares en un momento en que tenemos un déficit fiscal enorme que presiona para que el Uruguay tome deuda porque no se puede pagar lo que se gasta? ¿Era necesario, con esa deuda que ingresa al Uruguay, con esos dólares que ingresan al Uruguay, que abaten el tipo de cambio y que hacen que la producción uruguaya valga poco? ¿Era necesario? Era necesario cuando tuvimos flor de lío para ver cómo hacíamos con los cincuentones y dónde sacábamos los recursos para arreglar los errores que se habían cometido con las reformas al régimen de seguridad social en el año 2008. Era necesario cuando estamos viendo que no se puede culminar la obra pública, cuando tenemos un atraso enorme en materia de infraestructura. Bueno, creo que se responde solo, ¿no? Y ahí está realmente la diferencia entre un gobierno republicano, entre un gobierno austero, entre un gobierno equilibrado y un gobierno populista, que lo que está haciendo son cosas para la tribuna. Yo creo que estas cosas nos deben llamar a reflexión, porque hacen esencialmente a la tarea de gobierno, la responsabilidad con la que se encaran los temas de gobierno, pero también es muy importante tener en cuenta que alguien que aspira a ser presidente de la República, como la ingeniera Cose, no tuvo en cuenta la observación del Tribunal de Cuentas de la República. Y esto es muy importante en el Estado de Derecho. Ustedes saben que las decisiones del Tribunal de Cuentas no son vinculantes, estamos de acuerdo, pero deben ser respetadas. Un gobernante que no atiende a las observaciones realmente carece de espíritu republicano, porque allí es donde comienza a debilitarse el Estado de Derecho. Ustedes imagínense que si a la ingeniera Cose le anunciaron y el propio Tribunal de Cuentas le dijo que esto era ilegal, que esto era inconstitucional, y avanzó de todos modos, porque esto lo utilizó como plataforma de lanzamiento de su campaña electoral, bueno, realmente yo creo que estamos lejos de lo que pretendemos sea el Uruguay. Y los primeros que deben dar el ejemplo, los primeros que deben dar las señales son los gobernantes. Esto es así en todo el mundo. Los gobernantes, los políticos y sobre todo aquellos que están en la toma de decisiones del ámbito ejecutivo son los que deben predicar con el ejemplo. Entonces luego no podemos asombrarnos que en otros ámbitos de la administración pública, que en otros ámbitos donde se toman decisiones o que en otros ámbitos de la propia sociedad se actúe de manera tal que no se tenga en cuenta el Estado de Derecho y la corrección que debe tenerse en todo momento en la función pública, porque en la función pública en todo momento, en todo tiempo debe atenerse a la legalidad, a lo que establece la Constitución, la ley y la reglamentación vigente en el área que sea. No puede nunca trabajarse por fuera de ella. Y yo creo que esto, que parece de perogrullo, son cosas que el Frente Amplio no ha tenido en cuenta y que nosotros hemos señalado, hemos denunciado desde nuestro lugar de la oposición, pero que poco a poco van haciendo que las personas descrean, ¿verdad?, del sistema político. ¿Por qué? Porque lo que nosotros logramos desde la oposición es muy poquita cosa y denunciar y señalar esto, pero no hemos logrado que las decisiones se reviertan, por ejemplo. Entonces, me parece que hace a la propia lógica de un Estado democrático, ¿verdad?, que los gobernantes sean cuidadosos con estas cosas. Y el Frente Amplio no lo ha sido, lamentablemente. Y eso ha ido erosionando el Estado de Derecho. Esa
es una de las peores cosas, de los peores lastres que dejan 14 años ininterrumpidos del Frente Amplio al frente del gobierno, porque ese deterioro es constante, ese deterioro se advierte y es un deterioro importante que yo creo que va a llevar tiempo recuperar. Amigos, los invito a escuchar un temita musical. Vamos a convocar a Tacuaré, el grupo del oeste del departamento de Canelones, con un temita bien interesante a propósito de estas cosas, de remate.com. Escuchamos el tema y ya volvemos para seguir compartiendo la mañana aquí en Sábado Ciudadanos por Radio Continental. ¿Y qué hacemos con esta canarita? Y vamos a recorrer el departamento de Canelones, Amigos, que volviendo a la transmisión por la 1600 de Radio Continental, estoy por este año como presidente de la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Diputados. Se trata de una función que me han distinguido mis compañeros de comisión y bueno, hemos encarado una serie de acciones, ustedes saben, en nuestro trabajo en comisión. La primera de esas acciones tiene que ver con citar al ministro de Transporte y Obras Públicas al ámbito de la comisión con dos temas que nos parecían de suma importancia, de dos temas relevantes de los cuales hablamos la semana pasada aquí en nuestra audición, que son la construcción del ferrocarril central, que afecta a cientos de personas en los departamentos básicamente de Canelones y Montevideo, pero también de Florida, y lo que tiene que ver con la ambición recaudadora en el ámbito del Ministerio de Transporte, con la aplicación del famoso Gran Hermano o el chip de los camiones o el SIC-Track, como se lo conoce más técnicamente, ¿no? Bueno, nosotros el día 6 de marzo asumimos la presidencia de la Comisión de Transporte y el día 3 estuvo el ministro, estuvimos 5 horas en sesión hablando, intercambiando sobre estos temas. Nos quedaron muchas dudas sobre las respuestas que el ministro planteó en torno a algunos aspectos de la obra del ferrocarril central, vinculada notoriamente a este polémico proyecto de UPM2. Nosotros en principio estamos de acuerdo, obviamente, con una inversión tan importante para el país, pero queremos que esta inversión se haga atendiendo la ley, la legislación vigente, la reglamentación vigente y en todo momento de acuerdo a las normas que deben cuidarse, ¿no? O sea, que no haya excesos, que no haya excesivas concesiones y que sea una obra que sea en el final, ¿verdad?, beneficiosa para el Uruguay. La inversión en sí es bienvenida, pero para nosotros tienen que cumplirse todos estos extremos que acabo de señalar. Bueno, nos quedan muchas dudas. La inversión más importante que el Uruguay hará vinculada a este proyecto de UPM tiene que ver con el ferrocarril central. Entiendo que que hay mucho camino todavía por recorrer y también advierto que existirán muchos problemas en la construcción de esta obra y seguramente muchos sobrecostos, es decir, tenemos miedo de estar una vez más frente a otro, ante la arena, frente a otra regasificadora, frente a otra planta desulfurizadora. Ustedes saben lo que yo llamo y he llamado a estas audiciones la regla de 3. Lo que el Frente dice que vale 1 termina costando 3. Y ese es un gran problema y es este gobierno del Frente Amplio el que va a comenzar todo lo que tiene que ver con el ferrocarril central, pero también sabemos que todo lo que se firme en estos meses que quedan de gobierno del Frente Amplio va a involucrar nada más y nada menos que a 30 años más, ¿verdad?, de gobierno, por lo cual van a haber muchos gobiernos en el futuro de cualquier color que van a estar afectados por decisiones que se toman en este periodo. Y en ese marco nosotros vamos a solicitar, ¿verdad?, que comparezcan en régimen de comisión general en el Parlamento Nacional los ministros involucrados, es decir, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ministro de Transporte, el ministro de Industria y Energía y la ministra de Medio Ambiente. Nos parece necesario que en un proyecto que es millonario, que se hable además de que es el proyecto más grande o sea, la inversión más importante de la historia del Uruguay, esto se ha hecho a espaldas del Parlamento. Nosotros, que somos el organismo de control del Poder Ejecutivo, no hemos tenido acceso a ninguna información prácticamente. Cuando las cosas se conocen son cuando ya están consumadas, y nos parece que bueno, que en un proyecto que, como decimos, se dice que es el mayor de la historia del Uruguay en cuanto a inversión, que en un proyecto
que además, como decía recién, va a involucrar al Uruguay en 30 años más, nos parece de suma importancia que se transparente, ¿verdad? Que el proyecto deje de ser secreto, que las condiciones dejen de ser secretas y tratar de aclarar muchas de las cosas que hoy por hoy se están denunciando, ¿verdad? Por diferentes colectivos. Hay muchos colectivos que están en contra, ¿verdad?, de la instalación de UPM2. Hay muchas denuncias que tienen que ver con el propio Ferrocarril Central, hay muchas denuncias que tienen que ver con el tema medioambiental, por supuesto, hay denuncias que tienen que ver en cuanto a la rentabilidad y viabilidad efectiva del proyecto para el Uruguay, y nosotros no es que le estemos dando la razón a estos colectivos, el punto es que de la otra parte no se da información, no se aclara. Tenemos en una parte gente que denuncia cosas gravísimas, gente además como el doctor O'Neill Satur o Panario, el grado 5 de la Facultad de Química, que son personas muy respetadas desde la academia, que son personas muy reconocidas, gente seria, gente de bien, que merece nuestra atención. Sin embargo, desde el gobierno no se ha señalado, no se ha respondido en ningún momento con claridad a ninguno de estos planteos. Yo no digo que no haya respuesta a estos planteos, seguramente sí, seguramente la haya, pero debemos ser claros en que por ahora no ha habido esa respuesta, y por eso nosotros ciudadanos, el sector ciudadano de Ernesto Talvi, está proponiendo en el Parlamento Nacional convocar en régimen de comisión general a todos estos ministros. ¿Qué supone el régimen de comisión general? Bueno, que no va a haber una sanción a los ministros, que no va a haber, no es una interpelación, ¿verdad? Allí no se pone a consideración nada una vez que termina. Lo que nosotros estamos proponiendo es simplemente que los ministros vayan y respondan cada una de las preguntas que tenemos para hacer, que son muchas. Nos parece que la sociedad se merece mínimamente esa actitud, se merece mínimamente que el Parlamento Nacional, ¿verdad?, analice el tema. El tema vinculado a los transportistas es un tema que seguiremos trabajando. En el próximo mes de abril serán recibidos las diferentes gremiales del transporte de carga del Uruguay, donde estará allí presente su punto de vista. A nosotros nos parece necesario que se trabaje, y de hecho lo propusimos una comisión en un ámbito en el que participen las gremiales, en el que participe el Ministerio de Transporte y también el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para tratar de acordar y que esto que se quiere establecer se llegue a implantar luego de que estén atados, digamos, y solucionados algunos otros temas que el transporte tiene, como es, por ejemplo, el pago de horas extras y demás. Eso hoy no hay acuerdo en algunos consejos de salarios. Creo que tenemos que tener primero solucionado el tema laboral, para tranquilidad de los empleados en primer lugar, para tranquilidad de los patronales también, y de ese modo poder echar a andar un sistema que, bueno, que ha tenido sus objeciones, que algunas han sido corregidas, ¿verdad? No todas, pero que algunas han sido corregidas, y que de aplicarse puede traer algún beneficio, pero antes de eso me parece que debemos estar preparados para poderlo aplicar. Pero hay otro tema que ha estado arriba de la mesa y que será trabajo de la comisión la semana próxima, y es algo que seguramente ustedes estén al tanto porque lo ven, y es en los costos de la obra pública y en la calidad de la obra pública. Nosotros hemos escrito mucho sobre este tema. El Uruguay no hace obra de calidad. El Uruguay, ustedes son conscientes de ello. O sea, hoy los edificios que fueron construidos hace 100 años están en buenas condiciones. Los puentes que fueron construidos hace 100 años están sirviendo para el transporte de carga del que tenemos hoy, ¿no? Que era impensable hace 100 años, ¿no? Es decir, la obra que se hacía en el Uruguay era muy buena, y así es en el mundo. Cuando se proyectan obras, tiene que ver con un plan director nacional de las obras, con un plan a largo plazo, estratégicamente pensado en torno hacia dónde va un país, uniendo la materia productiva, la materia turística, la materia logística, y qué es lo que queremos desarrollar. Y de ese modo, inteligentemente, un país planifica sus obras y genera su obra pública. En el Uruguay eso no ha pasado, y ustedes saben muy bien que los liceos que fueron hechos hace 15 años ya se están lloviendo, ¿verdad? Ya tienen problemas de construcción, y eso supone sobrecostos, supone gastar nuevamente en reparaciones y demás. Pero, por ejemplo, en la obra pública, en la calidad de las rutas, pasa lo mismo. Ustedes lo habrán visto, se hace la ruta nueva y al poco rato, la ruta nueva se inaugura y al poco rato se está trabajando de nuevo sobre la ruta. Bueno, esto es gravísimo, porque cada kilómetro de ruta cuesta un plan.
Y no puede ser que al poco tiempo estemos haciendo la ruta que hicimos hace un par de años. Eso no puede ser. No resiste la más mínima lógica, además. Y eso supone costos para la sociedad, supone costos para el Estado, en definitiva costos que pagamos usted y yo. Y bueno, este caso se ha dado, por ejemplo, en las rutas del norte. Ustedes habrán escuchado, habrán visto el Consejo de Ministros, aquel que se hizo en Artigas, y cómo se inauguró la Ruta 30, la famosa Ruta 30 que tan polémica fue, que tan mal estaba. Bueno, se arregla la Ruta 30, se inaugura con bombos y platillos ahora en enero, y en marzo, ¿qué les cuento? Que la Ruta 30 tiene tramos donde ya está llena de pozos, donde ya está rota. Algunos de ellos se han visto las imágenes a través de las redes sociales, y bueno, allí notoriamente hay un problema en la construcción de la obra. No sabemos si es problema de materiales, si es falta de material, porque se nos denuncia que a veces se ahorra material en lo que es la base de la ruta, que es fundamental para que la ruta quede bien, que si ahí se ahorra algo de material en cientos de kilómetros, estamos hablando de millones de dólares de ahorro, ¿verdad? Pero millones de dólares de ahorro para el que no lo pone, porque el Estado pagó por una obra hecha en buenas condiciones. Y bueno, nos llamó poderosamente la atención esta situación. También se está hundiendo la Ruta 3 en el tramo inaugurado recientemente entre Villa Unión y la ciudad de Salto. Y bueno, estaremos con la Comisión de Transporte el martes y miércoles recorriendo esas obras. Iremos con ingenieros de la facultad, iremos con ingenieros del Ministerio de Transporte y con ingenieros de la obra a ver qué es lo que pasó allí, analizar in situ qué es lo que está pasando con estas obras millonarias que ya están rotas. Creo que en nuestro caso, como organismo de control, es lo mínimo que podemos hacer. El ministro estuvo de acuerdo en que visitáramos la zona y rápidamente tomamos la decisión, y bueno, antes de que culmine el mes de marzo estaremos visitando la obra. Esto lo estaremos haciendo martes y miércoles, y seguramente en la audición del próximo sábado le podré contar qué encuentro por allí. Pero ¿qué es lo que me preocupa? Esto es una muestra, lo que está pasando en la Ruta 30, pero esto, y ustedes lo saben, pasa permanentemente en todo el país, y me parece que aquí también se nos están yendo millones de dólares y que no estamos siendo, como mínimo, lo suficientemente cuidadosos con nuestros recursos, como mínimo. No quiero pensar en otras cosas, ¿verdad? Porque también esto da lugar a suspicacias y a pensar que esos dineros que no se gastan y que esa obra que no se termina puede terminar en otro lado. Pero mucho antes de eso vamos a controlar y ver y ser celosos guardianes de nuestro dinero, porque tenemos que cuidar cómo se gasta el dinero de los uruguayos. Esa es nuestra función. Entonces no puede ser que se gaste un platal para una ruta nueva y que la ruta a los 2 meses ya esté hecha a pedazos. Eso no puede ser, no cabe en ninguna lógica. Alguien tendrá que hacerse cargo y no podemos ser los ciudadanos. Amigos, los invito a escuchar el siguiente espacio con un mensaje en el que participa Natalio Helber. Natalio que se ha incorporado a nuestra agrupación, al trabajo firme en el departamento de Canelones. Natalio está trabajando con nosotros, ha estado en estos espacios, y hoy nos va a dejar un mensaje que es bien interesante, que tiene que ver con la situación que se vive en el tránsito. Escuchamos a Natalio y ya volvemos para seguir compartiendo Sábados Ciudadanos aquí por Radio Continental. Es hora de nuevos retos, de las ideas posibles. Estimados amigos, buenos días. Hoy voy a dejar un pensamiento, una reflexión sobre un tema que de hace mucho tiempo en el país y también en nuestro departamento fundamentalmente lo vamos percibiendo y lo vamos sintiendo y lo vamos palpitando. Es el tema del tránsito. El tema del tránsito es un tema complejo, no es para andar haciendo pruebas ni pruebitas. Yo lo que creo que uno de los primeros inconvenientes que tenemos en el departamento es que el aumento de bicicletas en algunos casos, de motos significativamente, de vehículos pesados, debe ser ordenado en consenso, debe ser ordenado pensando, pero no pensando para lo que está sucediendo hoy, sino que hay que ir más allá, hay que pensar en el futuro. Las calles, muchas no pueden ser ampliadas, las veredas ni la propia calle de circulación, debido a la estructura de la construcción que tenemos, que data de 80, 90 y 100 años.
pero hay que empezar a estudiar en las principales ciudades del departamento cómo se pueden hacer para que haya menos vehículos estacionados. En la medida que podamos eliminar el estacionamiento de algunas de las veredas, sobre algunas de las veredas vamos a ir dando más aire para que circulen más vehículos, para que circulen no más rápido, sino más cómodo y con menos riesgo para los peatones y para los propios conductores. Hay calles que hay un vehículo estacionado de un lado y del otro y solamente un vehículo puede circular. Eso no es posible. Todas las calles tienen que tener sentido, o sea, tienen que estar flechadas en la medida de las posibilidades, todas tienen que tener un criterio de flechamiento, y en las calles que están flechadas, en muchas no se va a poder estacionar, y en otras habrá que estacionar de una sola mano. Lo que hay que darle es agilidad al tránsito, hay que darle comodidades a los vehículos, a las motos, a las bicicletas. Se está viendo en el mundo que el avance de las bicicletas está llevando a que en algunas ciudades, como en el caso de Montevideo, se hagan caminos para que las bicicletas vayan con cierta seguridad y no recorran riesgo sus conductores. Entonces, este es un tema que es de futuro. Este es un tema, como dice Tabli, vamos a pensar no en nosotros, sino en nuestros hijos y en nuestros nietos. Es un tema en que expertos en la materia, los ingenieros de tránsito, hay que profundizarle análisis, pero en forma rápida. No podemos estar 5, 6, 8, 10 años pensando si se va a ensanchar una calle o no. La que haya que ensanchar va a haber que ensanchar en forma rápida. En algunos casos se van a tener que achicar las veredas, en otros casos hay que ampliar las veredas y en otros casos hay que hacer las veredas. Yo veo un montón de calles en un montón de ciudades de nuestro departamento que no tienen vereda, y esa es la primera obligación que tiene para con el propietario el municipio. El mantenimiento lo debe hacer el vecino, pero la construcción y la realización hay que hacer, pero no con calles con un tipo de vereda, con otra baldosa, que sea roja, que sea amarilla, que sea gris. No, hagamos veredas simplemente de hormigón. Hagamos veredas en que el agua no se empose, en que la persona no camine y tenga el peligro de que se tuerce un tobillo, que se cae, que tropieza. Entonces, de esa manera vamos a ir logrando para los vecinos, para los propietarios, pero fundamentalmente para el transporte vehicular, o ya sea de camiones pesados o el mismo transporte colectivo, comodidades fundamentales que hacen al desarrollo de las ciudades. El tema del transporte, hay que reestudiar el sistema de paradas y hay que reestudiar el sistema por donde circulan los ómnibus, los colectivos. Hay que desplazar hacia los laterales en muchas ciudades para darle vida y darle más transparencia a las principales calles de la ciudad. Es un tema que es muy amplio, es un tema que conlleva que haya que reflexionar, que analizar primero, reflexionar, poner en práctica, pero no de manera lenta, pausada, como diciendo igual tenemos mucho tiempo. No, esto hay que hacerlo rápido, porque hay un tema que al país le cuesta y a la gente le cuesta. El tránsito lento tiene un costo enorme en materia de combustible para el ciudadano, tiene un costo importante para el tránsito en cuanto a la supervisión, en cuanto a la inspección. Y yo lo que veo en Canelones, muy pocos inspectores de tránsito, pero no inspectores para multar. El objetivo no es multar, el objetivo es enseñar. El conductor, cuando ve un inspector de tránsito, naturalmente toma precauciones. Entonces eso hay que apuntar, hay que corregir, hay que enseñar, hay que hacer escuelas de conducción a nivel de primaria para que el niño se vaya formando en esa conducta que se debe tener. Estimados amigos, hoy ha sido una reflexión más
y los próximos sábados estaremos en esta audición de la 1600 de Canelones con Talvi presidente, Adrián Peña, Walter Servini y muchos amigos que están en todo el departamento trabajando para que Ciudadanos sea el próximo gobierno nacional. Muchas gracias. De noviarla en el otoño, no te vas a arrepentir. La hizo novia la arequita, finas por siempre bonita, pero más linda en abril. Amigos, luego de este precioso tema de Santiago Chalar, médico, colorado, el mejor cantor criollo desde mi punto de vista, es siempre un gusto tener, y siempre lo estamos llamando a participar, ¿verdad?, de nuestros espacios a don Santiago Chalar, siempre una alegría poder compartir este rato. Nosotros estuvimos el domingo pasado en la fiesta de la Patria Gaucha, allí estuvimos con su hijo, que suplanta, digamos, a su padre, que habitualmente iba hacia la Patria Gaucha. Estuvimos trabajando con Ernesto Talvi, recorriendo ese día el desfile, pero además tuvimos una serie de reuniones con dirigentes de la ciudad de Tacuarembó, del departamento de Tacuarembó en realidad, porque también estuvimos con gente de Ancina, trabajando en esto, que es tratar de que el mensaje de Ernesto Talvi de Ciudadanos llegue a todo el país. El próximo 25, el próximo lunes, pasado mañana, estaremos presentando las diferentes listas, las diferentes agrupaciones que respaldan a Ernesto Talvi en todo el país. Es un trabajo político del cual hemos formado parte, que nos llevó mucho tiempo. Estamos hace casi 2 años trabajando en el armado institucional, en el armado político de la estructura de Ciudadanos, y bueno, es allí que estaremos en el Quibón de Montevideo presentando el próximo lunes 25 a las 19 horas a todo el espectro político de Ciudadanos de todo el país. Tenemos 50 agrupaciones a nivel nacional que respaldan la candidatura de Ernesto Talvi. Es una estructura renovada, una estructura diferente, donde hay gente como nosotros que tenemos algo de experiencia en política, hay gente con mucho más experiencia que nosotros, como lo es el diputado Ope Pasquet de Montevideo, la exdiputada Janet Puñales del departamento de Rocha, pero hay gente joven, hay gente nueva, hay gente que no es joven pero que es nueva en la política, hay mucha mujer en Ciudadanos. Bueno, van a poder ver el próximo 25 toda esa foto, digamos, con los 50 referentes de Ciudadanos, los 50 cabezas de esas 50 agrupaciones que en todo el país están respaldando el trabajo político de Ernesto Talvi. Tenemos una estructura en la que estamos trabajando muy cómodos, es una estructura bastante horizontal y gente muy preparada para que en definitiva ocupe los lugares de representación. Para eso obviamente se necesita el respaldo de ustedes, pero creo que va a estar muy buena esta instancia. También estaremos allá por abril presentando, sobre finales de abril estaremos presentando nuestra propuesta programática y nuestro equipo técnico. El 25 de marzo presentamos el equipo político, a finales de abril presentamos nuestro equipo técnico. Son más de 220 técnicos trabajando en 42 grupos programáticos para presentar propuestas concretas, propuestas creíbles, propuestas financiables para solucionar los problemas que el Uruguay tiene. Es mucha gente linda, es mucha gente con ganas de servir al país. Y el próximo 25 además estaremos presentando nuestro código de ética. Y esto es muy importante para nosotros. Ciudadanos se ha dado un código de ética estricto, un nivel alto, una vara alta para aquellos que estamos en la función pública. Nos parece que en la función pública hay que predicar con el ejemplo, y el que no esté a la altura de la responsabilidad, bueno, lamentablemente tendrá que dedicarse a otra cosa. Y para eso su código de ética también va a ser presentado. Nos exigimos a nosotros mismos más de lo que la ley exige. Nos parece que esa también es una demostración. El nombre de ese código de ética se llama Servir y no servirse. Es
decir, venimos a la política con vocación de servicio, no para aprovecharnos de la política en beneficio personal o de nuestros amigos. Esa tiene que ser una nota distintiva, esa debe ser la marca registrada de Ciudadanos, trabajar en política para servir a la sociedad y no para servirse de la política en beneficio propio. Así que bueno, las actividades con Ciudadanos continúan, las actividades con Ernesto Talvi continúan. Los seguimos invitando a sumarse a nuestra página web, a nuestra página en Facebook, a que se conecten con nosotros y que reciban el mensaje de Ciudadanos, así como las diferentes propuestas. Estamos a través del 092-100-600, 092-100-600, para aquellos que quieran recibir información que tenga que ver con las propuestas, información que tenga que ver con las actividades, en fin, 092-100-600 en todo el departamento de Canelones. Por último, amigos, en esta es la primera vez que salgo al aire luego de la infausta noticia del fallecimiento del Gurí Rodríguez. Sinceramente me tomó por sorpresa, creo que como a todos. Siempre él venía después de nosotros con su clásica pulpería, nosotros dejábamos siempre el pie anunciando que no se fueran, que venía la pulpería del Gurí. Estuvimos hace poco compartiendo un rato lindísimo en el Tala, en el Festival del Gaucho que organiza René Martínez. Bueno, sinceramente, el saludo para su señora, a la que vemos todos los sábados allí en los estudios de la radio, el saludo para todos sus seguidores y bueno, el gran recuerdo para ese payador, para ese tipo popular, entrañable, amigo de los amigos. Sinceramente, creo que es una pérdida que más allá de lo inesperada, es una gran pérdida para el canto criollo en el departamento de Canelones, pero también para todos nosotros que lo supimos querer, ¿no? Que lo supimos apreciar. También, por supuesto, para esta emisora donde él tenía desde hace tanto tiempo su espacio y su audición. Así que bueno, esté donde estés, te mando un saludo grande por esos gratos momentos que compartimos. Amigos, nosotros nos despedimos para reencontrarnos el próximo sábado aquí a través de Radio Continental para continuar haciendo vallismo. Les mando un saludo, les habló Adrián Peña.